Bendito el nombre de Jesús. Buenas tardes, amados hermanos. Un saludo cordial de su siervo, servidor de Dios, Pastor Ángel Luis Rivera, junto a la pastora Vilma Rivera, aquí desde la ciudad de Poinciana, en Kissimmee, Florida. Saludamos a todos los que fielmente se conectan toda la semana. Saludamos a un gran amigo de nosotros, hermano desde la niñez, John Paul Cruz, que conocemos muy cariñosamente como Jumpy, y está mostrando hambre y sed de justicia por la palabra de Dios y se conecta todas las semanas. Te bendecimos, te recordamos con mucho cariño. Saludamos a los hermanos Miriam y Belfort, pidiéndole al Señor que continúe obrando en sus vidas, impartiéndoles salud, paz, tranquilidad. La hermana Nilda Barrios, que fielmente se conecta con nosotros aquí en Cristo Rey International Ministry. Ministerio que personas que no entienden que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Cuando Jesús predicó el evangelio, lo predicó en las sinagogas, lo predicó en el templo, pero primordialmente lo predicaba en las casas. De hecho, Jesús nunca escribió un libro. La única ocasión en que las escrituras registran que él escribió algo, estaba escribiendo en tierra mientras otros estaban esperando que él les hiciera caso porque habían sorprendido a una mujer en el acto mismo del adulterio. Y cuando él terminó de escribir lo que fuera que escribió en la tierra, todos ellos se habían ido y no había nadie allí para condenarla. Pablo, el gran apóstol Pablo y otros de los apóstoles usaron el medio que existía en aquella época de escribir para escribirle a las iglesias, exhortarlas, pastorearlas, aconsejarlas y hasta llamarle la atención. Pablo fue el que más hizo uso de la escritura por medio de las epístolas. Y si Pablo hubiera vivido para esta época, yo les garantizo que tuviera varias páginas en las redes sociales, probablemente tuviera varios programas en la televisión, porque lo que Pablo quería hacer era que fuera por contienda o fuera por vanagloria, el evangelio fuera predicado. Y aquí estamos en esta tarde cumpliendo con nuestra asignación en este ministerio que hemos llamado Cristo Rey International Ministry. Y entiendo yo el porqué, y es porque semanalmente, a lo largo de la semana, y no digo esto como una manera de alarde, sino que entendiendo que estamos alcanzando personas por medio de las redes sociales, personas que tienen hambre y sed de justicia. Y los jueves se están conectando entre 1,500 a 2,000 personas. Y los domingos se están conectando entre 1,500 a 2,500 personas. Y esto lo digo para la gloria de Dios. De manera que estamos alcanzando virtualmente la iglesia de Cristo. La que por las razones que sea, estas personas o no pueden o no desean o no quieren pasar por las mismas experiencias que pasaron anteriormente, pero todavía aman a Dios, desean a Dios, anhelan conocer más y más palabras y no están cumpliendo con el mandamiento que Dios exige de congregarnos los unos a los otros. Y mientras otros dicen el que se va no hace falta, este pastor dice, ¿quién alcanzará a las ovejas de Israel? Así que, habiendo dicho esto, vamos a orarle al Padre, dándole gracias por esta oportunidad, donde sea por contienda o sea por vanagloria, el Evangelio es predicado. Y Dios nos ha dado esta bendición de poder alcanzar tantas almas a lo largo de todo el mundo.
por medio de las redes sociales. Padre, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado de enseñar tu palabra, de predicar tu palabra, de proclamar tu palabra, de proclamar a Cristo y a este crucificado. Tu Hijo amado que vino a este mundo para darse en sacrificio, para redimirnos de la condenación del pecado, Señor. Ilumina nuestras mentes, abre nuestro entendimiento. Usa mis labios, Padre, para que sea tu Espíritu el que ministre la palabra que hoy se va a enseñar, para que sea de edificación a tu pueblo y pueda traer transformación y renovación de nuestro entendimiento, para que así podamos comprender y entender y abrazar la voluntad tuya, la cual es santa y agradable y perfecta. Bendice la vida de todos aquellos que han de conectarse, Señor, los que han pedido oración, Padre Santo. Impárteles, Padre amado, sanidad, impártele consuelo, impártele, Padre amado, una unción, Padre Santo, que les lleve a conocerte cada día más y más. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. El hombre desde que fue creado, amados, algo que ha buscado por milenios ha sido superarse. Y en este proceso de superación busca alcanzar la perfección. De hecho, hay algunos que se creen que son perfectos. Y son muchas las razones o las motivaciones por las cuales el hombre busca ser perfecto. Unas buenas y otras malas. Unos para alcanzar el poder dejar un legado que aporte algo a la superación de la humanidad. Y otros para alcanzar poder, fama y riquezas. El problema es que el hombre comete el error de mirar lo externo para medir el grado de perfección de los demás. Nosotros tenemos una idea de lo que es perfección. Y usted ve una persona bien musculosa, con un cuerpo de estos que alzan pesas super mega culturales, como los que luchan en la televisión, y piensan que tiene un cuerpo perfecto, que a lo mejor esa persona se lo está comiendo un cáncer por dentro. O a lo mejor tiene que estar inyectándose todo tipo de medicamentos porque sufre de dolores. Pero a la vista de nosotros es una persona súper mega perfecta físicamente. O ve el éxito de personas que son multimegabillonarios y piensan que esa persona ha alcanzado la perfección. Está en el pináculo de la vida. Ojalá y yo fuera como él. Pero yo no quiero tener el dolor de cabeza de muchas personas como estas tienen. Nadie sabe lo que tiene la olla más que el que lo menea. Dice la pastora que nadie sabe la olla nada más que el que lo menea. Este fue el caso del pueblo de Israel cuando ellos buscaron rey. En 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2, dice: y tenía él un hijo, hablando del padre de Saúl, que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, era un hombre enorme. Dice que era de hermoso semblante. Un hombre impresionante. Y el pueblo de Israel cometió el error de mirar lo externo, mirar los demás pueblos, de mirar las demás naciones y decir, queremos ser como ellos. Ellos tenían al Dios Todopoderoso como su rey, el creador del universo, el que abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar, el que mandó 10 plagas a Egipto para ablandar el corazón del faraón y dejarlos ir, el que mandó
de día una nube y de noche una columna de fuego para que pudieran caminar por el desierto, camino a la tierra prometida. El que los alimentó con lombrices, con maná, el que les dio agua de una roca. Ahora querían un hombre que fuera su rey, porque miraban lo externo. Y Dios le dio una lección. Dios le escogió a Saúl. Buscó el más guapo, el más fuerte, el más elegante, el más impresionante y se lo puso allí como rey. Porque ellos lo que estaban buscando y lo que vieron fue el aspecto físico de Saúl y eventualmente terminaron depositando toda su fe y su confianza en un rey carnal y humano como cada uno de ellos. Y el problema era que este hombre podría tener de todo, ser fuerte, ser influyente, ser tremendo guerrero, pero algo que no tenía era que le faltaba carácter. Tenía la apariencia de ser perfecto, pero no lo era, porque era rebelde y obstinado, y eventualmente eso le llevó a que Dios lo desechara como rey. Y luego Dios envía a Samuel a ungir otro rey, porque el mismo Samuel cometió el mismo error. Cuando se enteró y Dios le reveló que lo había desechado, estuvo varios días llorando a Saúl. Y cometió el mismo error, porque miró lo externo y no lo interno. Y Dios en su misericordia lo corrigió. Y en 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 al 7 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, ¿quiénes vinieron? Los hijos de Isaí. Allí fue que Dios envió a Samuel a la casa de Isaí. Cuando ellos vinieron, vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Por qué? Porque él vio al hijo mayor, el cual era guerrero, era parte del ejército de Israel, un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre impresionante. Versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y yo no sé si lo siguiente que voy a leer lo dijo Dios o lo dijo el comentarista, o sea, el cronista, el que escribió el libro, fuera Samuel o fuera otro cronista. Dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y a quién escogió Dios? Al menor, al que apacentaba las ovejas, al despreciado por ser un hijo ilegítimo. Dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 al 13. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Hablando de David, dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Pero lo menos que dice que era un guerrero, que era alto, que era poderoso, que era impresionante. Dios le dio una lección a aquel poderoso, obediente y viejo profeta de Dios, que no era perfecto desde la perspectiva humana, pero que iba camino a la perfección desde la perspectiva de Dios. Dice que cuando Samuel vio a aquel primer hijo de Isaí, le dijo: no mires su parecer, no mires cuán grande es, no mires cuán impresionante es, porque yo lo desecho, este no es. No mires lo que mira el hombre, no mires lo que está delante de ti.
aprende a mirar el corazón. Para poder nosotros mirar el corazón del hombre, primero tenemos que estar conectados con el Espíritu de Dios. Y en aquel momento, aquel profeta estaba más preocupado por la misión que tenía de escoger un próximo rey. Y parece que no estaba enfocado correctamente y tuvo que sacudirse y conectarse con el Espíritu para que entonces el Espíritu le mostrara a quién era que estaba por escoger y ungir. Entonces podemos ver que aquel poderoso guerrero, alto, fuerte, todo un adulto de experiencia, fue desechado por Dios. Y en cambio escogió a un joven que se cree que, según los estudiosos, que tenía entre 12 a 15 años, a un pibe, a un chamaquito, a un jovencito, a ese escogió Dios como rey. Yo no me quiero imaginar la pelea que tienen que haber formado los hermanos de David. Y la confusión que tenía el padre de David. ¿Y por qué esto es así? Porque Dios no ve lo bueno que somos. Él no ve lo que somos, si somos malos o si somos buenos, si somos religiosos. Él no ve si somos personas de experiencia, si somos personas famosas, con una habilidad de hablar, con mucha experiencia, conocimiento. Él no está en búsqueda de eso. Él ve lo que nosotros vamos a hacer. Dios no ve nuestra imperfección actual, y mucho menos desde nuestra perspectiva de lo que nosotros creemos que es perfección. Él nos ve desde su perspectiva de perfección y nos guía a alcanzarla para cumplir su propósito en nosotros. Entonces, si queremos hablar de proceso, debemos comenzar por entender lo que es un reino de hijos perfectos, y este es el tema de esta tarde. Un reino de hijos perfectos. ¿Qué es eso? En los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo se encuentran las enseñanzas de Jesús en su famoso Sermón del Monte. Y en otra ocasión vamos a entrar en detalle a estudiar este Sermón del Monte. Pero en Mateo capítulo 5, versículo 48, se cierra el capítulo 5 diciendo por labios de Jesús: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A todas aquellas personas que estaban en aquel día, en aquel monte, incluyendo a sus discípulos. Les dice: sed pues vosotros perfectos. Y se lo está diciendo en el contexto de todo lo que habló en aquel sermón del monte. En otras palabras, ya ustedes saben lo que les acabo de decir. Ese va a ser el camino que los va a llevar a que sean perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? A lo largo de este sermón, Jesús reinterpretó y llevó a su plenitud la ley del Antiguo Testamento. O sea, Él les enseñó el verdadero significado y propósito de la ley al pueblo y a sus discípulos. Si vamos a los versículos anteriores, para aquellos de que tengan una idea de qué era lo que Jesús estaba enseñando, entre los capítulos, versículos 43 y 47 de Mateo 5, podemos ver que Jesús comenzó a desafiar a sus oyentes a amar incluso a sus enemigos. Algo que era muy radical y algo que era completamente en extremo para la ética judía de aquella época. Porque el judío pensaba ojo por ojo, diente por diente. La ley lo decía. Y Jesús dijo: amen a vuestros enemigos. Si te dan en una mejilla, coloca también la otra. Si te piden que vayas una milla, ve con él 2.
Por eso, en su llamado a ser perfectos, Jesús no está haciendo referencia simplemente a que vivieran un mero moralismo o una conducta sin error, sino a vivir una vida de plenitud, de amor, de justicia y misericordia, de acuerdo al carácter de Dios. Por eso les explicó en aquel sermón, oíste que se ha dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. La palabra perfecto en griego es la palabra teleios, la cual no significa sin pecado o sin error. Eso no es lo que significa. Así que sáquese de la cabeza que una persona perfecta es una persona que no peca, una persona que no comete errores. Su sentido primario es completo, maduro, íntegro. Una persona que ha alcanzado el propósito de Dios. De manera que implica alcanzar una madurez espiritual en el cual la persona refleja el carácter de Dios. Particularmente en dos áreas o en dos cosas. En el amor de Dios. Pues por eso en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 44 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que decía la ley. Ama a tu prójimo, pero aborrece. Descártalo, no tengas ninguna relación, olvídate de él. Si te faltó el respeto, si te traicionó, si se puso a hablar pestes de ti, si te hizo daño, si te robó, es tu enemigo, aborrécelo, no tienes que tener ninguna relación con él. Pero el versículo 44 Jesús le dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De manera que mostramos que madurez espiritual, esto es perfección. Nosotros mostramos cuán maduros somos espiritualmente, o sea, cuán perfectos somos cuando amamos, cuando bendecimos, cuando hacemos bien y cuando oramos por aquellos que por razón del daño que nos desean o hacen en contra nuestra, ellos se constituyen nuestros enemigos. O sea, ellos son mis enemigos no porque yo haya decidido que sean mis enemigos, ellos decidieron ser mis enemigos. Pero Dios me manda a que los ame, a los bendiga, les haga bien y ore por ellos. Eso es perfección, eso es madurez espiritual. Alcanzar madurez espiritual es reflejar el carácter de Dios en cuanto a su misericordia indiscriminada. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y pecadores. Dios no hace acepción de personas. Él ama a todo el mundo. Lo único que Dios hace es que odia el pecado. Pero Él ama al pecador, Él ama a todo el mundo. Él ama aún a aquellos que no quieren saber nada de Dios. Los que practican el pecado. Y lo practican a conciencia y se deleitan, a ellos también Dios los ama. Si no los amara, Dios estuviera reunidos en una esquina a todos los buenos, en un lado a todos los malos. Y a la hora de llover solamente llovía sobre los buenos. Y si no lo cree, pregúntese por qué pasó lo que pasó en Texas. Ahí llovió para todo el mundo. Y los que perecieron tanto buenos como pecadores. De manera que una persona madura espiritualmente no solo ama como Dios, también es misericordioso como Dios.
con todo el mundo, no importa quién esa persona sea. Por eso Jesús es claro y confronta a sus oyentes diciendo lo siguiente: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Que es fácil amar a aquel que está de acuerdo conmigo. Es fácil amar a aquel que no me lleva a la contraria. Es fácil amar a aquel que canta, que baila el son que yo le canto. ¿Qué hace yo lo que yo le mando a hacer? Eso es fácil. Así ama cualquiera. Ahora en Lucas 6:36 Jesús presenta el mismo mensaje de una manera más específica cuando dice: sed misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. De esta forma podemos interpretar el concepto de perfecto no como una persona que vive una vida impecable, una vida limpia, una vida intachable o sin falta, o una persona poderosa, influyente y próspera, súper mega inteligente, con una influencia poderosa hacia los demás. Ser perfecto es una persona que vive consagrado, o sea, santificado y comprometido a vivir conforme al carácter de Dios. Eso es perfección. Eso es madurez espiritual. Pastora me dice que lo repito otra vez. Interpretar el concepto de perfecto no implica que perfección es una persona que vive una vida impecable, una vida limpia, intachable o sin falta. Tampoco es una persona poderosa, una persona influyente, próspera, porque ha prosperado emocionalmente, físicamente, ha prosperado en su intelectualidad, en sus negocios. Una persona perfecta es una persona que vive consagrado. Vive una vida de santidad en donde está comprometido a vivir conforme al carácter de Dios. Es una persona que lo que predica, lo vive. Es una persona que sabe cuándo metió la pata. Y se humilla a la presencia de Dios y le pide perdón. Porque reconoce que lo que es, Él lo es por la pura misericordia de Dios. Porque a la verdad, la realidad es que todos somos pecadores. Todos somos propensos a fallar. Y vamos a fallar. Estaba diciendo a la pastora que el otro día, mientras lavaba la ropa, cuando saqué de la lavadora la ropa, por alguna razón este huesito aquí está como apasionado por el borde de la secadora y me da lo que llaman en Puerto Rico un guapatanazo. Y tengo que confesarle delante del Padre que yo no hablé lenguas espirituales ni angélicas. Gloria a Dios por la misericordia y la gracia de Dios. Eso hace que yo alcance un nivel de perfección. No el que maldijera, sino el que le pidiera perdón a Dios. Porque reconozco que no soy perfecto. Y el llamado es a que sea perfecto como el Padre que es perfecto. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos está enseñando Jesús? Jesús nos está enseñando que debemos experimentar una transformación interior. Cuando Él dice, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, nos está haciendo no solo un llamado a hacer el bien exteriormente, sino a que tengamos un corazón transformado que ama como Dios ama, aun aquellos que son nuestros enemigos. Esto es lo que el apóstol Pablo denomina renovación de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En buen español es, no te conformes con lo que el mundo te enseña. El mundo te enseña muchas cosas, algunas buenas y otras malas. Busca y estás en la disposición de que tu mente sea transformada, tu entendimiento sea renovado. No es pensar, racionalizar y actuar como las demás personas, o sea, como el mundo secular, sino como piensa, racionaliza y actúa Dios. Esto es conforme a la voluntad de Dios. Por eso el versículo 2 continúa diciendo en Romanos 12, la razón por la cual debemos de pensar distinto, la razón por la cual tenemos que renovar nuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis, o sea, para conocer, comprender e nacionalizar cuál sea la voluntad de Dios, la cual dice Pablo que es agradable y perfecta. A veces nos creemos y queremos hacer cosas y Dios en su misericordia provee de medios y de circunstancias para evitar que alcancemos las cosas que queremos. Y luchamos y damos un paso para adelante y tres para atrás. Y es Dios por pura misericordia que lo está haciendo. Porque estamos fuera de su voluntad. Y Él quiere que descubramos cuál es su voluntad, la cual es agradable y perfecta, porque la nuestra nos va a llevar a cometer errores, a tomar decisiones equivocadas, a hacer cosas que no debemos hacer. Jesús también nos está enseñando cuál es la verdadera ética del reino de Dios. Jesús está desarrollando una nueva comunidad, o sea, está estableciendo el reino, cuyos miembros están llamados a vivir bajo una mentalidad distinta. La del perdón, la de la gracia y la de la misericordia. No la del mérito ni la de la venganza. Porque el hombre está buscando méritos. El hombre busca venganza. Ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Y Dios dice, eso no es así. En el reino de Dios eso no es así. Eso no es reino. Reino es perdonar. Reino es dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y reino es tener misericordia, como el Padre de nosotros tiene misericordia todos los días. Porque dice el Salmo, nuevas son las misericordias de Dios todos los días. Jesús también nos está enseñando que esta transformación es imposible sin la gracia de Dios. De manera que es un llamado que no puede cumplirse bajo la fuerza humana. Yo no puedo alcanzar la perfección por mis propios méritos. Jesús no propone una moral más exigente, simplemente, sino que señala a una vida vivida en el poder del Espíritu y la gracia de Dios. Por eso fue que en Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre de espíritu no es una persona que está bipolar, de doble ánimo, como dice Santiago. Un pobre de espíritu no es una persona que está emocionalmente drenada, que está en un estrés que lo está matando. Eso no es un pobre en espíritu. Dice bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados quiere decir felices o dichosos. De manera que no se trata de un sentimiento personal, sino de una declaración objetiva de estar favorecidos por Dios. Hemos alcanzado el favor de Dios. Literalmente los pobres, según el término griego tochos, no implica simplemente una pobreza de carácter emocional, sino una actitud de necesidad extrema y dependencia total en Dios. En espíritu implica
que es una actitud de pobreza espiritual, no meramente material. Pobreza espiritual en el sentido de que yo reconozco que sin Dios yo no soy nadie. Que ese llamado que me hace Jesucristo a ser perfecto, tengo que cumplir con Él. Pero necesito la gracia, la misericordia, la bondad, el perdón y la justicia de Dios sobre mí. De modo que una persona pobre en espíritu es aquella que espiritualmente reconoce que sin la ayuda de Dios no puede hacer nada de lo que Dios demanda. Por lo cual es dichosa, porque el favor y la gracia y la misericordia de Dios es la que lo cubre y lo lleva a poder alcanzar el ser renovado en el entendimiento para que eventualmente pueda entender qué es lo que Dios quiere hacer en su vida. Y el reino de Dios está compuesto de personas humildes de corazón y de espíritu que reconocen que sin la dirección de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, no somos nada. De modo que Dios nos llama a ser perfectos, no desde nuestra idea de lo que es perfección y de lo que perfección implica, sino desde la perspectiva divina. Entonces este llamado de Dios a la perfección implica 4 cosas. Número 1, desarrollar madurez espiritual. El creyente de la iglesia del siglo XXI está llamado a ir más allá de una fe superficial o ritualista. Sí es necesario que tengamos fe. Sí es necesario que adoremos a Dios y que cumplamos con los sacramentos. Pero no puede ser por una simple costumbre. No puede ser con una actitud religiosa. No podemos caer en el ejercicio de esto, no podemos caer en una costumbre. Tenemos que crear conciencia de lo que hacemos y por qué lo hacemos. De lo contrario, lo que estamos viviendo y practicando es una religión. El creyente de la iglesia del siglo XXI está llamado a alcanzar la madurez en Cristo cultivando frutos, como lo presenta Gálatas en el capítulo 5, donde habla que por medio de una relación que nosotros tengamos con el Espíritu Santo va a producir en nosotros los frutos del amor, la paz, la benignidad, la bondad, la paciencia, la mansedumbre y el dominio propio. Eso es madurez espiritual. Este llamado que nos hace Jesús, número 2, nos llama a vivir un amor sin barreras culturales. Amar a los enemigos, perdonar y vivir con generosidad sin esperar nada a cambio, sigue siendo tan sorprendente hoy como lo fue en el siglo XXI, en el siglo I. Porque pocas personas están dispuestas a hacer esto. Además yo, al que me hizo la poca vergüenza que me hizo. Perdonar al sinvergüenza charlatán, al cual le di $3,500 para que me pusiera una verja allí, sabiendo que ya no estaba en la capacidad de hacerlo y me cogió el dinero. Todavía 3 años más tarde la verja no aparece. Porque encima de esto se declaró en quiebra y el gobierno lo protegió porque sabía lo que estaba haciendo. Amarlo yo. Pero una cosa es sentir indignación, pero otra cosa es sentir perdón por aquellos que nos han fallado. Pero Jesús nos llama a ser diferentes del mundo, como un reflejo del reino de Dios. Y esto, amados, implica no que seamos perfectos, sino que seamos íntegros. Y esa es la tercera que Jesús nos está llamando. No se trata de que nunca fallemos, especialmente a Dios,
sino se trata de que seamos íntegros, coherentes, sinceros y motivados por el amor divino. Eso es lo que nos debe motivar. Alcanzar ser como Dios es. Alcanzar una vida de plenitud al nivel que Jesucristo la vivió aquí en la tierra. Y esa fue la diferencia entre el rey Saúl y David. Saúl desobedeció a Dios y cuando lo cogieron en pifia, buscó justificarse. ¿Por qué? Porque era una persona rebelde y obstinada. Pero David, cuando pecó y fue confrontado por el profeta, se arrepintió, se humilló delante de Dios y pidió perdón. Amados, esto se llama carácter e integridad. Por eso la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No era perfecto, pero iba camino a la perfección. Este llamado de Jesús implica que Cristo sea nuestro modelo, ejemplo y dependencia. Hablando de Jesús, dice el autor de Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué es lo que Jesús hace? Que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra del Padre, o sea, a la diestra de la majestad en las alturas. De manera que aquí podemos ver que Jesús es el perfecto reflejo del Padre. Ser perfecto como el Padre implica imitar a Cristo y depender de Él. Y usted se preguntará, ¿cómo dependemos de Él? Conociendo la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Allí están todas las contestaciones a todos nuestros interrogantes. Allí está la sabiduría para alcanzar, descubrir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, debemos de conocer la palabra de Dios para que seamos sustentados. ¿Qué es eso de ser sustentados? Sustentados es ser empoderados. Porque la palabra de Dios es poder. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, porque esta palabra penetra y parte el alma, esa palabra lo que va a hacer es que nos va a confrontar con nuestro verdadero yo. Nos va a mostrar quiénes somos nosotros verdaderamente. Nos va a enseñar cuál ignorante somos, cuál hipócrita somos, cuál falso somos, cuál confundidos estamos y cuál mal enseñados estamos de costumbres y traducciones que van en contra de los principios divinos. Entonces esa palabra nos lleva a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y vamos a darnos cuenta cuán equivocados estábamos. Y es allí donde entonces tenemos que arrodillarnos y postrarnos delante de Dios, pedirle perdón y pedirle que por su misericordia nos ilumine y nos enseñe. Estar sustentados es ser capacitados, porque la palabra de Dios nos capacita al impartirnos la mente de Dios, la cual nos hace sabios. Por eso Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 7 dice, porque Jehová da la sabiduría. La sabiduría no te la da Harvard University. La sabiduría no te la da la universidad. La sabiduría no te la da Facebook, ni YouTube, ni ninguna
de los entretenimientos que hoy buscamos, ni las novelitas que escuchamos. Es Jehová quien da la sabiduría allí, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. De manera que hay una sabiduría que no es sana y es la que buscan todos aquellos que no son rectos, ni puros de corazón. Ser sustentados es ser dirigidos, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, dice el Salmo 119:5. De manera que si usted quiere caminar por el camino correcto, en medio de un mundo oscuro, mire por dónde camina, vele por dónde camina y vele qué camino va a escoger. Y eso solamente lo alumbra la palabra de Dios. Ser sustentados es ser aconsejados, porque la palabra de Dios es nuestro verdadero consejero. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 21, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Usted quiere ver mejor consejo que ese? Y Proverbios está lleno de consejos que nos hacen sabios, que nos imparten inteligencia, que nos imparten sabiduría, que nos imparten dirección. Ser sustentados es ser sanado, porque la palabra de Dios tiene el poder para sanar. Pastor, ¿cómo así? Proverbios capítulo 24, versículo 22, dice que la palabra de Dios son vida a los que los hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Sabía usted que la gran mayoría de las enfermedades de hoy en día son producto de enfermedades del alma? Preocupaciones, estrés. Son enfermedades psicosomáticas, como dice la pastora. Y cuando nos metemos en la palabra y empezamos a recibir consuelo, a recibir dirección, comenzamos a ser sanados por el poder de la palabra. Y por último, ser sustentados es ser consolados, porque la palabra de Dios nos consuela en nuestros peores momentos. Cuando usted va a los salmos, encuentra y descubre que los salmos son una poderosa fuente que nos imparte consuelo y fortaleza espiritual. Sus oraciones y cantos expresan una gran cantidad de emociones, desde la alegría y la gratitud hasta el dolor y la desesperación. Y cuando leemos y meditamos en los salmos, podemos encontrar alivio en momentos de dificultad, fortalecer nuestra fe y experimentar una conexión mucho más profunda con Dios. Por eso es tan importante buscar la presencia de Dios, buscar ser llenos de la presencia de Dios y de la unción del Espíritu Santo mediante el estudio y la meditación de la palabra. De manera que para concluir y terminar, amados, cuando Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Él no está imponiendo una carga imposible de llevar, sino que nos está haciendo una invitación. ¿Invitación para qué? Para que vivamos como hijos del Padre Celestial y podamos nosotros desarrollar la capacidad de vivir en amor, en misericordia y en justicia y ser un reflejo del Dios de la gloria. Es una exhortación a vivir en un proceso de santificación y madurez, porque nosotros no alcanzamos la perfección de la noche a la mañana. Un proceso de santificación y madurez sostenidos por la gracia de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo y nosotros con la mirada puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Somos llamados a ser perfectos. Pero creamos conciencia. Tenemos que crear conciencia. Que no es la perfección como nosotros normalmente creemos lo que es ser perfecto.
es una perfección desde la perspectiva de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amado, comparte este video, da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Ha sido de edificación para tu vida. Dice la palabra, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de él delante del Padre. Así que no se avergüence de que el mundo sepa que usted es un creyente, de que usted es una persona que tiene hambre y sed de justicia por la palabra de Dios. Comparta este video y va a ser de grande bendición, no solamente para su vida, sino para los demás. Si usted quiere alabar y bendecir a Dios por medio de sus diezmos y las ofrendas y lo quiere hacer a este ministerio, lo puede hacer por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el signo de dólares Cristo Rey IM, y Dios te va a bendecir grandemente. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana en nuestro servicio de adoración. Bendiciones y buenas noches.